Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna. Como siempre, un gusto saludarles e invitarle a que se quede con nosotros en este programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y me da mucho gusto tener el día de hoy aquí con nosotros a la Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada María Teresa Nares Cisneros. Contralora, gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Muchas gracias, al contrario, Guillermo. Gracias por la invitación. Buen día y buen día a toda la gente que te sigue en tu programa. Claro que sí. Este programa del Instituto abarca diferentes temáticas y en esta ocasión para nosotros es muy importante platicar lo que hacen ustedes en la Contraloría Interna, y creo que también es fundamental que la ciudadanía que nos está viendo y que nos escucha conozca de que hay un órgano de control interno dentro del Instituto Electoral de Coahuila, así como en muchas dependencias gubernamentales, y que precisamente vamos a platicar un poquito de ello, pero el tema principal el día de hoy es las faltas administrativas no graves. Me gustaría iniciar, si me lo permite, Contralora, platicándole a la ciudadanía qué es lo que ustedes hacen en la Contraloría, de qué se encarga, así a grandes rasgos. Bueno, mira, es importante lo que mencionaste, lo que recalcaste de las faltas administrativas no graves. ¿Por qué? Porque nosotros estamos facultados única y exclusivamente para conocer de esas faltas administrativas no graves. La Ley General de Responsabilidades Administrativas sí encuadra también las faltas graves, sin embargo, nosotros no estamos facultados para conocer de ellas. En dado caso que nosotros nos percatáramos que hay una falta administrativa que fuera grave, entonces tendríamos nosotros que turnarlo a la autoridad competente. Sin embargo, bueno, dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General, se establecen cuáles son las faltas no graves. Y para hablar un poquito más sobre el trabajo de la Contraloría, me gustaría mencionar que, como su nombre lo dice, pues nosotros somos los encargados de controlar, de revisar, de examinar en primer término el correcto ejercicio del gasto público. Aparte de esta función, pues también nosotros tenemos, y nos lo faculta el artículo 10 de este ordenamiento legal que les estoy mencionando, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nosotros tenemos como primer término tenemos la atribución de implementar los mecanismos internos que prevengan actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque yo pienso que una función muy importante de la Contraloría es la prevención, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que capacitar, tenemos que informar. En la manera en que se informa y capacita a los servidores públicos, se previene que ellos vayan a incurrir en contravención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una de nuestras funciones. Otra más de nuestras atribuciones como Contraloría Interna es revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales y participaciones federales y el recurso con el que cuente el instituto. Y en tercer término, presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Esos son los tres principales atribuciones que tiene la Contraloría, en términos generales, vaya. Es importante mencionar y señalar algo que ustedes lo hemos visto, quienes estamos aquí trabajando en el Instituto Electoral de Coahuila, que lo hacen de manera permanente, es decir, no es de oficio exclusivamente, sino que, por ejemplo, la capacitación, uno de los rubros, es permanente para el funcionariado del Instituto Electoral de Coahuila, y es importante que la ciudadanía lo sepa, que aquí mismo dentro del Instituto Electoral de Coahuila, como en muchas entidades gubernamentales, hay un órgano que se encarga de capacitar y de verificar que las cosas y los procedimientos se estén llevando conforme a derecho.
Claro, la capacitación es interna, sin embargo, también yo creo que se pueden utilizar otros mecanismos para hacer llegar a la ciudadanía en general, pues las funciones o algún tema importante que tenga que ver con las funciones de la Contraloría. Por ejemplo, yo creo que este espacio es también una forma de hacerles llegar la capacitación, la información, no solamente dentro del instituto, sino también fuera de él. Y es importante que la ciudadanía conozca de todo este trabajo que se está haciendo, todas las personas que nos ven y nos escuchan, que sepan de este trabajo que se hace, de esta capacitación, de estos resultados que va dando la Contraloría. Y reitero esta situación que me parece fundamental mencionarlo, es de manera permanente. Es decir, los programas que lleva a cabo la Contraloría se llevan a cabo, se implementan todo el tiempo, es decir, Claro. haya o no haya proceso electoral. Claro, no, es permanente. Nosotros siempre, obviamente, dentro de nuestro plan anual de trabajo, tenemos que integrar todas las capacitaciones que tenemos pensadas llevar a cabo. Sin embargo, si hay alguna otra circunstancia extraordinaria y hay un tema nuevo, pues también lo podemos incluir dentro de nuestro plan anual de trabajo. Y me gustaría hacer un comentario Claro. que es muy importante y que me gustaría que toda la gente sepa, que no nos vean nada más como un órgano fiscalizador, un órgano sancionador, sino que nos vean más bien como una forma de llevar a cabo el trabajo de manera adecuada, porque realmente el fin de la Contraloría es que el instituto pues se vaya más apegado a la legalidad, que el trabajo sea un resultado en equipo y pues nosotros poder guiar en ese sentido, que no nos vean nada más como un órgano de vigilancia y sancionador, sino de coadyuvar con nosotros y nosotros con el instituto y con la ciudadanía en general. Sabemos que han trabajado mucho ustedes en generar confianza Claro. entre el personal. ¿Para qué? Para que se acerquen precisamente, que vean a la Contraloría como un aliado, Claro. para poder trabajar de una manera más óptima y sobre todo yo creo que fortalecer la confiabilidad que existe internamente y también hacia el exterior. Sí, yo creo que trabajar de la mano de manera conjunta es lo más importante. Sí, las puertas de la Contraloría están abiertas para cualquier duda. Si en determinado momento es algo que nos compete o no nos compete, también la apertura ahí sigue, o sea, podemos guiarlos. Si no es algo que nos compete a nosotros, pues podemos guiarlos de qué manera los podemos ayudar, pero el apoyo está al 100% por parte de la Contraloría. Y sobre todo acercarse, entre más información tengamos, para empezar tomamos mejores decisiones. Claro. Y muchas de esas buenas decisiones van apegadas a la legalidad, que es parte de lo que ustedes hacen en la Contraloría, de orientar al trabajador, al empleado, al funcionario, para poder actuar conforme a derecho, que es muy importante porque estamos administrando un recurso de la ciudadanía, un recurso público. Claro, y es en sí la administración de los recursos, no nada más de los recursos económicos. Es la buena administración de los recursos económicos, de los recursos materiales y de los recursos humanos. Entonces nosotros podemos guiarlos, podemos apoyarlos y en determinado momento, si no es de esa manera y si no es apegado a la normativa, pues también nos tocará en determinado momento sancionar. ¿Qué podemos hacer nosotros? La Contraloría investiga, substancia y resuelve los asuntos en donde no se está observando de manera correcta la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Que en muchas ocasiones entra uno a laborar a alguna institución y a veces no conoces ni a qué tienes derecho ni a qué tienes obligación. Exacto. Como funcionario. Y creo que eso es muy importante, saber que cuando ingresamos a un lugar a trabajar, pues tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Por supuesto. Y es una responsabilidad de nosotros el también acercarnos y conocer y preguntar qué nos corresponde hacer y sobre todo también qué derechos tenemos. Claro, derechos y obligaciones pues tenemos todos en todos los ámbitos, pero hablando del ámbito laboral y en sí de servidores públicos, yo creo que yéndonos desde lo más básico sería pues el manual de organizaciones, saber qué tú estás obligado a hacer
dentro de tu función, luego en el reglamento interior, luego yéndonos también pues a la ley de responsabilidades, de menos a más. Yo creo que se replican casi todas las funciones, pero yo creo que lo básico es saber en el manual de organización, tú como funcionario, ¿qué estás obligado a hacer? ¿Cuáles son tus obligaciones y cuáles son tus derechos también? Nos falta mucha cultura a nivel país. No me refiero a una institución, no me refiero a un estado ni a una ciudad, pero nos falta mucha cultura en torno a dejar de estigmatizar todo lo que tenga que ver con cuestión legal. De repente nos asusta mucho, y lo comentaba ahorita, Contralora. En lugar de tener miedo, pues mejor acercarnos, preguntar, saber, y teniendo los datos y la información, pues vamos a tener un mejor actuar y tranquilidad. Sí, totalmente, claro. Sí, yo creo que pues no nos podemos salir del marco legal porque realmente vivimos en un sistema que está pegado a un marco normativo, a un marco legal. Entonces yo creo que la información, es lo que te decía, comentaba hace un momento, la información es básica para saber qué puedes y qué no puedes hacer como funcionario, sí, como servidor público adscrito al Instituto Electoral de Coahuila. Voy a hacer una pregunta que yo no sé, pudiera parecer muy básica o muy lógica, pero seguramente a lo mejor algunas de las personas que nos están viendo y escuchando también se plantean. Cuando yo no conozco, ¿la omisión tiene la misma repercusión jurídica a que alguien actúe con dolo? No, sí es distinto. Sin embargo, hay un principio de derecho que reza en el sentido de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Si bien es cierto, a lo mejor tú realizas una actuación que pues no está permitida y finalmente incurres en una responsabilidad y dices, pero yo no sabía. Bueno, ok, a lo mejor se puede tomar en consideración para una sanción el que tú no hayas actuado con dolo. Sin embargo, la responsabilidad, sí incurres en una responsabilidad. Pero sí, yo creo que en ese sentido la información es muy, muy importante. Sí, es que no todas las personas que laboran en una institución pública pues son abogados, y es importante que quienes sean ingenieros, administradores, mercadólogos, comunicólogos, lo que sea, pues también tienes que conocer un poquito. Contralora, si me lo permite, vamos a ir a una pausa. Regresando, me gustaría que pudiéramos entrar un poquito más a profundidad en este tema de faltas administrativas no graves, en qué consiste, en qué casos se dan, qué podemos hacer. Pero si me lo permite, vamos a la pausa y regresamos. Está con nosotros la licenciada María Teresa Nares Cisneros, Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y está la Contralora Interna, precisamente, la licenciada María Teresa Nares Cisneros, quien nos está platicando y con la que quisiera platicar, ahondar un poquito más en un tema muy importante que es fomentar la cultura de la denuncia, que aunque se ha venido avanzando, se ha publicitado mucho, creo que todavía falta un poquito más de hacer al respecto, y sabemos que ustedes están haciendo precisamente lo propio en la Contraloría Interna. Claro, yo creo que es muy importante la promoción de la denuncia, y que todos, tanto ciudadanos como servidores públicos, estén ciertos en que que tienen el derecho a denunciar cualquier acto que vaya en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y de hecho, cualquier acto que no les parezca correcto, ya nosotros como autoridades seremos nosotros quienes calificamos si sí va en contravención a la normativa o no va. Sin embargo, yo creo que es importante confrontar, siempre es importante hacer saber, no quedarte de brazos cruzados, porque luego empieza la inconformidad de la gente de que, bueno, ¿por qué? Porque era mi jefe, no lo hice, o porque no quiero que sepan que yo puse la denuncia. Yo creo que es muy importante, tanto en el ámbito interno como en el externo, denunciar cualquier tipo de acto que creas que va en contra de la normativa. La indiferencia también afecta mucho, es decir, yo supongo que hay algo que no me gusta, algo que no está correcto, que no está pegado a derecho,
pero pues mejor lo dejo pasar. No, hay que tratar de vencer ese tipo de situación. ¿Por qué a la gente, dentro de la experiencia que ustedes tienen, la información que tienen, las personas que se acercan, ¿por qué los mexicanos, las mexicanas no denunciamos? Pues yo creo que porque muchas veces piensan que no se va a dar un término correcto a esa denuncia, o bien por temor. Muchas veces es por temor a alguna repercusión, por temor a que ellos no quieren saber, no quieren que se sepa que esta persona presentó una denuncia, pero en ese sentido pues hay una buena noticia porque realmente las denuncias se pueden presentar en determinado momento sin que se sepa quién está haciendo la denuncia. Por ejemplo, cuando alguien presenta una denuncia ante el Instituto Electoral de Coahuila, ante el órgano de control interno, ¿cuál es más o menos, a grandes rasgos, porque yo sé que son muchos procedimientos, cuál es la forma en la que opera una denuncia? Es decir, yo no denuncio un lunes y para el martes ya tengo la respuesta. No, Me claro que no. imagino que hay un procedimiento. ¿Nos podría platicar un poquito? Sí, claro. Bueno, si se hace de manera formal, pues tendría que ser un escrito, ¿sí? Presentarla por escrito, la pueden presentar en oficialía de partes directamente en la Contraloría si son personas adscritas al instituto. Si no, la autoridad investigadora tiene rutas de fácil acceso para presentar la denuncia. Puede ser de manera anónima o puede ser dando tus datos, otorgando todos tus datos, pero lo que sí es importante que deben contener cualquiera de las dos formas de la denuncia es que tienen que contener indicios que adviertan en determinado momento que se está contraviniendo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que el servidor público a quien están denunciando haya cometido una falta en contra de esta ley. Por ejemplo, yo tengo que contratar a un abogado para hacer una denuncia ante el órgano de control interno. Yo soy un ciudadano, una ciudadana normal. Hay algo que no me gusta, quiero hacer una denuncia, necesito contratar a un abogado. Yo sé que para ustedes que trabajan con eso todos los días es de muy fácil la respuesta, pero para quienes no somos abogados, son situaciones que probablemente mentalmente digas, no lo voy a hacer porque necesito contratar a una abogada o un abogado. ¿No es así? No, definitivamente no. No es necesario conocer totalmente la materia. Lo único que es necesario es dar los hechos, porque si nos abocamos también a un principio general de derecho, dice, dame los hechos que yo te daré el derecho. Siempre y cuando los hechos encuadren en alguna conducta en contravención a la Ley General de Responsabilidades, no hay una formalidad, no necesitan tener un lenguaje jurídico altísimo, conocerlo, no se exige esa formalidad. Nada más encuadrar los hechos, circunstanciarlos. También es importante que nos digan cuándo, cómo, en qué lugar, qué servidor público, aunque no sepan exactamente qué puesto tenga, pero sí el nombre del servidor público al que están señalando. Simplemente, sin saberse el nombre, a lo mejor el cargo, o saber que el servidor público es un servidor público adscrito al Instituto Electoral de Coahuila, porque sí, eso sí tiene que ser, porque si no, pues no estaríamos nosotros facultados para calificar. Sabemos que se trabaja en base a leyes, se trabaja en base a reglamentos, el operar de una institución como el IEC. Por ejemplo, yo soy ciudadano, quiero hacer una denuncia, pero quiero sustentarla y quiero hacerla lo más formal posible. Y formal me refiero a la solidez de los argumentos. Claro. ¿Qué tipo de leyes o cuáles leyes pudiera yo consultar para poder ver que existe una violación y ahora sí poderlo presentar ante ustedes? Sé que hay un reglamento de elecciones, que hay un código, que hay una constitución, pero me gustaría que nos platicara un poquito de dónde podemos buscar información primeramente para documentar una denuncia. Claro. Lo principal es ver la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pueden acceder a ella por cualquier método. En internet está muy fácil, simplemente tecleas Ley General de Responsabilidades Administrativas y te va a salir en primero y segundo link para que tú la consultes. El artículo específico que habla de
para poder presentar una denuncia en contravención A es el artículo 49. El artículo 10 te habla de las facultades por ejemplo, en específico del órgano interno de control, pero el artículo 49 te dice cuáles son las faltas administrativas. Entonces, yo creo que si quieren ahondar en eso, pero si no lo saben y si no quisieran, de cualquier manera se podría presentar la denuncia y nosotros podemos guiarlos para hacerlo. Eso también es importante. Claro. Es importante saber que hay una orientación, que hay un servicio que se ofrece para poder presentar esa denuncia. Hay un plazo. De repente somos muy desesperados y queremos respuestas. Puse una denuncia y quiero que en una semana o en 15 días o en un mes me den respuesta. No es así. No, no hay un plazo. ¿Por qué? Porque la autoridad investigadora, que es quien va a iniciar con los trabajos, en caso, por ejemplo, de la denuncia, puede ser que haya algún obstáculo para la investigación, puede ser que se abran más medios para investigar. Entonces, yo creo que no hay un plazo específico para decir, bueno, te vas a tardar un mes o te vas a tardar 3 meses o te vas a tardar 6 meses. Nosotros procuramos sí que los plazos se acorten lo más que se puedan. Sin embargo, hay ocasiones o asuntos específicos que por su naturaleza tienen que extenderse un poquito más. Sobre todo también para fortalecer esa cultura de la denuncia, que sepamos que cuando ponemos una denuncia se sigue un procedimiento para poder tener una determinación en torno a ella. Ahorita lo comentó, pero creo que vale la pena retomarlo. Hay muchos mecanismos para podernos acercar. Por ejemplo, la página del instituto, ¿podemos encontrar ahí información para acercarnos con ustedes? Sí, claro, yo creo que quien no denuncie es porque no quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las rutas de fácil acceso están en la página. Simplemente ingresando a la página del Instituto Electoral de Coahuila, te vas a la página, le das clic y si te vas un poquito al lado derecho de la pantalla está el órgano interno de control, pulsas órgano interno de control y también te va a desplegar esa página y te vas tú específicamente a quejas y denuncias y ahí, sin que tengas que ingresar a la ley de responsabilidades y todo eso, ahí te dice cómo, qué se necesita para presentarlas. Ahí mismo dentro de la página te dice cuál es un correo donde puedes presentar las denuncias de manera anónima y cuál es el correo para presentarlas de manera en donde tú sí estás diciendo datos de tu personalidad. Pues tu nombre completo, tu domicilio, correo electrónico, tus generales, vaya. Pero si lo quieres hacer de manera anónima, también te dice cómo, ahí mismo en la página, a dónde entras, qué se necesita y cómo lo tienes que hacer. Las denuncias se van a atender. Y se atienden con la misma formalidad y profesionalismo, tanto las que son anónimas como las que van documentadas con un nombre. Es Totalmente. decir, mencionarle a las personas que aunque tú denuncies de manera anónima, es la misma seriedad, la misma forma de poder encauzar una denuncia que tenga o no tenga nombre. Claro, incluso si hace falta algo dentro de la denuncia, pues a lo mejor se previene dentro del mismo correo electrónico, eso sí es necesario, poner un correo electrónico porque va a ser la manera en que se van a estar comunicando la autoridad investigadora y el particular que está presentando la denuncia. Entonces, ahí te pueden decir, bueno, puedes ahondar un poquito más en los hechos, pero realmente es muy fácil. Quien no denuncia es porque no quiere denunciar. Y yo creo que hay que tener cultura de denuncia, hay que saber confrontar, es importante. Repercusiones no creo que las haya y quizá haya más por no presentarlas. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ahí también una omisión también es una falta. Exacto, y grave. Y grave, que nos afecta exacto. mucho como sociedad. Contralora, pues algo que quisiera usted comentar que no haya yo preguntado ahorita y que le gustaría a usted transmitirle a las personas que nos ven y nos escuchan. Yo creo que nada más reiterarles el apoyo a la Contraloría, que nos vean como un amigo y no como un enemigo. Las puertas de la Contraloría están abiertas para guiarlos, para apoyarlos en todas las cuestiones que nos competen. Y pues adelante, yo creo que nada más reiterarles el apoyo por parte de la Contraloría.
Claro que sí, pues nos dio muchísimo gusto tenerle aquí con nosotros Al para contrario. platicar de este tema que es importante y que sabemos que a la ciudadanía le interesa y al funcionariado también del Instituto Electoral de Coahuila. Entonces, espero que no sea la única ocasión que la podamos tener Esperemos. aquí frecuentemente aquí con nosotros para seguir platicando de este tipo de temas. Gracias, Claro. Contralora. Al contrario, muchísimas gracias. Y bueno, pues le queremos agradecer también a usted. Estuvo con nosotros la licenciada María Teresa Nares Cisneros, Contralora Interna del Instituto Electoral de Coahuila. Nos despedimos, no sin antes agradecerle su presencia e invitarlo a que nos veamos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.